Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en esta, su programación en español del Canal 17. Les saluda desde Opiniones Pedro Corzo. Hoy hemos invitado a Carlos Sánchez Berzaín, porque hace unos días leí una columna de él, que escribe al menos 2 veces por semana, yo lo leo siempre, pero leí una columna de él orientada al terrorismo de Estado. Y como a veces no todos tenemos la posibilidad de leer lo que se publica, le pedí que viniera al programa para hablar, para que nos explicara con el mayor lujo de detalles posibles qué cosa es el terrorismo de Estado y en qué medida un ciudadano común y corriente de un país libre puede trabajar para neutralizarlo, o un ciudadano que en condiciones mucho peores vive en un Estado donde se practica el terrorismo de Estado, puede combatirlo. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar esta nueva invitación. Gracias, querido Pedro. Terrorismo de Estado. Terror viene de miedo. El que hace terrorismo está infundiendo miedo. El terrorismo es un acto criminal, es un delito de lesa humanidad, es un delito sancionado internacionalmente. Pero cuando esos actos criminales para generar miedo se producen desde el gobierno, por la gente encargada de proteger al ciudadano, y en vez de protegerlo, cometen crímenes utilizando sus potestades de gobierno para generar miedo en la población, buscando con ese miedo producir conductas que de otra forma no se producirían, estamos ante el terrorismo de Estado. La definición del terrorismo de Estado es la comisión de delitos, de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa forma inducir conductas que de otra manera no serían posibles. O sea, ejemplo de terrorismo de Estado, Carlos, para comprensión mejor de nuestros televidentes, sería, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que acontece en Bolivia, que son maneras que tiene el gobierno con sus recursos, con los recursos que le confiere el Estado, para ejercer presión y manipular a la población. A ver, terrorismo de Estado se da primero donde no hay democracia, porque cuando hay democracia y el gobierno comete un atropello, funciona el sistema del Estado de Derecho. Los fiscales reclaman, la gente violada puede ir donde los jueces, y los jueces tienen un nivel aceptable de idoneidad que garantizan. La prensa libre funciona, la ciudadanía se expresa libremente, entonces el terrorismo de Estado es rápidamente localizado y en general no se identifica como terrorismo de Estado porque no hay una política del Estado para hacer eso, sino que se sanciona a las autoridades. Un funcionario puede ser terrorista, pero no hay terrorismo de Estado. No, el funcionario puede cometer crímenes, entonces se lo sanciona, se lo juzga. Lo que pasa en los países democráticos, vemos a veces policías que son detenidos. ¿Por qué? Porque utilizando su función policial están en el tráfico de drogas o están en el encubrimiento de la prostitución. O cometen un asesinato. O cometen un exceso, inclusive que puede ser no doloso sino culposo, y entonces tienen que responder. Esa es la democracia. Pero el terrorismo de Estado tiene la característica primero de que es una acción de decisión del gobierno. O sea, es una metodología. Está institucionalizado. Y en las Américas, el terrorismo de Estado más antiguo es el de Cuba, 65 años, que ha expandido esta metodología como forma de dominio de la población para detentar indefinidamente el poder a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y pasó por el Ecuador. Ahora, ¿por qué el terrorismo de Estado es tan grave? Porque no hay defensa. ¿Qué puede hacer una población como la cubana, sometida a unas leyes infames hechas por la dictadura, bajo amenaza de que sí, y hace unas semanas se ha cumplido el aniversario del 21 del 11 de julio del año 21. Del 11 de julio del año 21, donde el pueblo cubano salió a pedir pan y vida, libertad, y desde entonces, además de que ese día les dieron palo, además de que hubieron heridos y hubieron muertos, después ha venido la aplicación del terrorismo de Estado por vía fiscal y judicial. Agarran a la gente, la llevan, la encarcelan,
la tienen preventivamente encarcelada 3 o 6 meses. Cuando no logran una confesión, la enjuician y le dan 25 años de cárcel. Pero una protesta o le dan 15 años de cárcel. Eso es terrorismo de Estado. Porque el terrorismo de Estado no tiene que ser siempre un crimen violento. Se utiliza la fuerza del Estado y los poderes del Estado, que deberían estar destinados a proteger los derechos humanos, para violarlos. En Venezuela, ¿qué hacía Chávez y qué hace Maduro? Se paraban frente a la televisión. Eso se expropia. Eso se ocupa, a este me lo mete preso, listo. Y los fiscales, que eran sus alabarderos, corrían a acusar a la gente, y los jueces en este sistema no son jueces, son verdugos. Y los procesos judiciales, bajo el terrorismo de Estado, no son juicios, son linchamientos, porque ya se sabe que te van a colgar, ya se sabe que te van a meter. Lo mismo pasa en Bolivia hay cerca de 320 presos políticos certificados, incluyendo la expresidenta Yanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho. Acaban de agregar a esa lista de presos políticos el falso golpista, el general Zúñiga, que cumplió la orden de su presidente y que después se sorprendió. Y que lo dijo abiertamente, yo hice esto porque el presidente me lo pidió. Bueno, y está preso, aunque le han dado cárcel domiciliaria en el medio de los arreglos que tiene. Qué indulgente. Claro, no, pero un golpe de Estado sin un tiro. Entonces, terrorismo de Estado en Venezuela. En la campaña electoral que hemos visto del señor González, podemos hablar otro día del resultado electoral y de lo que allí está pasando, hotel donde se alojaba el candidato María Corina Machado era cerrado. Restaurante donde ellos comían, los cerraban, y terminaron metiendo presos a la gente que los ayudaba. A los conductores de los vehículos y a las personas que les asistían. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado en Nicaragua, donde agarraron un grupo de monjas de las hermanas de esta monja tan célebre Teresa de Calcuta, las apresaron y las condujeron a la frontera y las expulsaron acusadas de conspirar contra el gobierno y de un posible golpe de Estado, y aprovecharon para quitarles todo y votaron a las monjas de Teresa de Calcuta. Han hecho lo mismo con la Cruz Roja. Claro, que le hicieron al diario La Prensa. Bueno, todos. Confiscaron todos los bienes y básicamente las instalaciones y los medios. Lo de las monjas, ya, además de ser dramático, es cómico, ¿no? Entonces, eso es terrorismo de Estado. Y lo podemos llevar a broma, pero el terrorismo de Estado, primero, configura un conjunto de crímenes que no siempre tienen que ser sangrientos. El terrorismo de Estado puede hacer que un policía te mate impunemente en la dictadura de Cuba o Venezuela. Muchos casos han pasado. Lo que pasó, por ejemplo, con este oficial Pérez en Venezuela, que después de volar el helicóptero y tirar una propaganda se replegó, se atrincheró con unos de sus amigos y llegaron las fuerzas de la dictadura y él se rindió. Hay grabaciones de que se rindió, de que pedía entregarse, y lo que hicieron fue masacrarlos. Lo que hicieron en Bolivia, en el Hotel Las Américas, el año 2008-2009, cuando acusaron falsamente a los cruceños de secesionistas para matar y asesinar a la gente que estaba en el Hotel Las Américas y después desatar el caso Terrorismo 1 y Terrorismo 2 con cientos de presos, entre los que contó el general Gary Prado, que había detenido años atrás en la guerrilla de Ñancahuazú a Che Guevara, y que siendo paralítico lo apresaron, lo enmanillaron en una camilla y lo tuvieron humillado por varios años. Entonces, eso es terrorismo de Estado. ¿Y ese terrorismo de Estado qué genera? Genera, por ejemplo, que la gente que está en Venezuela, en Cuba, en Bolivia o Nicaragua, diga: yo no quiero que me pase lo que le pasó a Pérez, yo no me meto. En Bolivia yo no quiero que me pase lo que le pasó o le está pasando a la expresidenta o al gobernador o al general, tipos muy poderosos, o a unos jóvenes de lo que se llama la Juventud Cochala, de Cochabamba, mi ciudad, que salieron a defenderse de la agresión de los cocaleros y se defendieron, pero después cuando cambió el régimen, ellos son los condenados por terroristas a 8 años de cárcel. Ese terrorismo de Estado es el que logra que en estas dictaduras como la cubana no se produzcan manifestaciones. Bueno, eso es... Porque inducen tanto miedo, claro, establecen un control social tan férreo, tan cerrado. No es control social, es control terrorista. O control terrorista, social. Está bien, más Controlan apropiado. la sociedad por medio de mecanismos de terror.
Entonces, cuando la gente dice, ¿pero qué pasa en Cuba? 65 años y no se liberan. Si estuvieras viviendo en Cuba y supieras que para comer poco o nada necesitas una libreta de alimento, que si eso no te dan, no comes, que no tienes trabajo si no es el del Estado y que no puedes abandonar el país, salvo que te embarques en un lanchón, en alguna cosa, que hay gente que lo hace a la desesperada, si no es con autorización del régimen. O sea, ¿qué eres? Eres técnicamente un esclavo, eres un vasallo. Tu vida, tu comida, la de tu familia, todo depende del régimen. Eso es totalitarismo. Entonces estás sometido. Y encima de eso te aplican terrorismo de Estado, porque si sales a la calle te llevan preso y te meten 5 años a la cárcel y tu familia queda sin comer. Entonces, esa es la valentía de un pueblo, como el pueblo cubano, que después del 11 de julio del 2021, en vez de aplacar las protestas, las ha multiplicado. Los presos han crecido, hay muchos más presos ahora hay 1.600 que antes del presos. 21 de julio. Está bien. ¿Por qué es eso? Porque el terrorismo de Estado ya no está funcionando. Hay una gran frase con la que se pintó varias calles y han quedado en el internet porque han borrado eso en Cuba, que dice que el hambre mató el miedo. El hambre está matando el miedo en Cuba y la dictadura va a caer. O sea, lo mismo que en Venezuela. El hambre, la miseria mata el miedo. En Bolivia, esperemos que no llegue a eso. Bolivia es un pueblo tradicionalmente mucho más hiperactivo y los niveles de control por la naturaleza geográfica del país, yo creo que en algún momento se va a liberar, y no necesariamente de manera violenta, porque lo que hace el terrorismo de Estado es atacar la disidencia pacífica, es atacar las ideas y es hacer lo que Cuba definió y ha expandido en la región, el Estado predelictivo. O sea, tú eres un delincuente porque el Estado cree que eres un delincuente porque has pensado, o el Estado cree Cuba, que tú puedes. Cuba estableció lo que definió también George Orwell en su 1984, el crimen tal. O sea, el mero hecho de pensar algo opuesto al gobierno, estás cometiendo un crimen y estás incurriendo en un delito. Eso es terrorismo de Estado. Y además legislan eso, porque las dictaduras, como parte del terrorismo de Estado, tienen una institución que yo he definido como leyes infames. ¿Qué son las leyes infames? Son leyes que se hacen en un órgano legislativo, por mayoría, siguiendo un procedimiento, con una propuesta, se escriben, se promulgan y se aplican. Pero las leyes, para ser leyes, no solamente tienen que tener procedimiento, tienen que proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos, tienen que respetar los derechos humanos porque si no, no merecen el nombre de ley. Por eso las leyes infames son las que violan los derechos humanos. El adjetivo infame señala el objetivo de un sistema dictatorial de hacer de esa ley la base del terrorismo de Estado. Porque con esas leyes infames aparecen los fiscales y los jueces, porque ahora la represión ya no es violenta. En las dictaduras militares de la década de los 70, venía a la casa del opositor un camión cargado de soldados, metían la puerta y sacaban al ciudadano y era un preso. En las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo del siglo XXI, te llega un fiscal y te deja un papel y te dice, venga mañana a la oficina, ya está. Ya sabes, ya por tu propia voluntad. Ya sabes que o te llevan preso con una orden de arresto, pero todo está escrito, estás violando una ley de la dictadura, un fiscal de la dictadura está haciendo de ejecutor del terrorismo de Estado, después aparece un juez que es un verdugo, que está cumpliendo un protocolo que no es otra cosa que un linchamiento. Y ahí tienes los muchachos y la juventud y la gente en Cuba, incluyendo este gran cantante de Patria y Vida, condenados siendo inocentes. Los que deberían ser condenados son esos jueces que están prevaricando y que están haciendo infamias. Lo mismo en Bolivia. Una de las últimas detenciones que ha hecho en Bolivia el presidente del Comité de Derechos Humanos. Ese hombre no ha levantado una piedra contra el gobierno, pero piensa diferente y señala, por ejemplo, que el supuesto golpe de Estado fue una farsa. Y como parte de del complemento de los efectos de la falsificación de ese golpe de Estado, que es un acto de terrorismo de Estado, toman presos.
Entonces, es terrorismo sistemático. de Estado. Terrorismo de Estado es un delito realmente de alta infamia, incluye delitos de lesa humanidad y garantiza impunidad mientras tienen el régimen. Carlos, ¿y qué podemos hacer nosotros, que estamos exiliados o ciudadanos de países que no padecen el terrorismo de Estado? ¿Qué pueden hacer a favor de los que lo están padeciendo? Primero, hacer conciencia de qué es el terrorismo de Estado, para protegerse además. Porque cuando Para las curarse en dictaduras, salud, como decíamos en Cuba. para saber lo que no debe pasar, para saber el valor de la democracia. ¿Saben? Las democracias son malas. Churchill dijo, la democracia es el peor de los sistemas de organización política que ha podido crear el ser humano, con excepción de todos los demás. Porque por mala que es la democracia, Era genial ese hombre. por mala que es la democracia, está basada en la libertad. Y ahí hay un aporte que yo quiero hacer. Cuando el socialismo del siglo XXI, las dictaduras y el castrochavismo atacan a la democracia, nos inducen a confundir la institución y el sistema con los malos gobiernos. O sea, es como confundir el auto con el chofer. Cuando tú tienes un coche que le has entregado al chofer y lo chocan, por favor no vendas o quemes el auto, cambia el chofer. O sea, no tienes que quemar la democracia porque hay malos gobiernos. Y precisamente ahí hay otro dicho muy famoso de Churchill que decía que la democracia te permite el cambio de los gobiernos y que a los gobiernos hay que cambiarlos frecuentemente, lo mismo que a los pañales, por el mismo tipo de razones. Porque lo hacen muy mal, porque lo hacen muy mal. No, y entonces, hay una frase, no hay que confundir democracia con mal gobierno. Hay una expresión muy popular de Lord Acton, el británico, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Y quiero terminar respondiendo esto que me has preguntado. ¿Qué puede hacer la gente libre de los países en libertad y en democracia para ayudar a la gente que sufre terrorismo de Estado? Primero, identificar con claridad que los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua son víctimas de terrorismo de Estado. Y segundo, señalar a través de la prensa libre, de las instituciones, de los líderes políticos, de la gente a la que los ciudadanos libres eligen a esos sistemas. Y tener en cuenta que lo único que se puede hacer para desaparecer el terrorismo de Estado es terminar con las dictaduras, que es el objetivo final de toda lucha pacífica que están librando los pueblos de Cuba, más de 1.600 presos políticos, Venezuela cerca de 280, Bolivia más de 320 y Nicaragua con una rotación de cerca de 100 presos políticos y permanente terrorismo de Estado para que nadie se anime a hacer nada contra el régimen. En base a la experiencia política que tú tienes, que yo la considero bastante, fuiste gobierno, has tenido diferentes oportunidades para tener distintas expectativas y experiencias. ¿Cómo podríamos nosotros, si padeciéramos un terrorismo de Estado, combatirlo? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, tú y yo, que tú vivieras en Bolivia, que yo estuviera viviendo en Cuba, como en mi momento me tocó. Bueno, lo hemos hecho. Yo he resistido la dictadura y tú has resistido la dictadura y por eso estás exiliado. Y más bien no estás muerto. Hay libros escritos que dicen que varias de las acciones violentas que se produjeron en Bolivia era para matarme. Bueno, entonces la gente que no quiere pasar por esas vicisitudes simplemente se queda en el forro y busca enriquecerse o busca estar bien con el régimen, y hay mucha gente a la que le ha ido bien. Hay una cantidad de nuevos ricos en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, pues estar conectados con el régimen y hacer la vista gorda respecto a los derechos humanos. Hasta en Cuba ya tenemos nuevos ricos, bueno, como una expresión de que el capitalismo, que lo conversamos en un programa hace un tiempo atrás, de que el capitalismo era la divisa del siglo XXI. No, el mundo del siglo XXI es capitalista globalizado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? La gente tiene que hacer resistencia civil pacífica, que es de alto riesgo, que es lo que está pasando en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero lo que tenemos que hacer desde los países con libertad es denunciarlo. Pedro, ¿cuántas veces hemos hablado del terrorismo de Estado? Es la primera vez. Hay que seguir hablando de este tema y señalar a la gente que detenta el poder
en Cuba y Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no como un fenómeno político, son criminales, y son criminales de lesa humanidad, son criminales que delinquen todos los días, que tienen impunidad y que mandan a delinquir. Los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua igual son abusadores de menores, que narcotraficantes, que violadores de los derechos humanos, que corruptos. Se pasan todos los días. Cometen todos los delitos El conjunto del imaginables. Código Penal, se vacían el Código Penal entero cada día. Y encubren eso. Por eso se mantienen en el poder. Porque con un ápice de respeto de lo que es la ley y el respeto a la libertad, están caídos. O sea, el sostener una dictadura en el poder supone la ejecución diaria de crímenes que son terrorismo de Estado. Carlos, ¿y se ha hecho alguna legislación en contra del terrorismo de Estado? Pero claro, la legislación mundial se llama la Convención de Palermo o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. No figura el concepto complejo de terrorismo de Estado, pero figura la organización criminal de 4 o más personas para beneficiarse como personal o grupalmente con el resultado del delito. Y todos los grupos que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, Castro, Díaz-Canel, Maduro, Chávez y Diosdado Cabello y compañía, Evo Morales, Arce Catacora y Ortega Murillo, son grupos de delincuencia organizada transnacional y delitos tienen una colección de delitos. Y la Convención de Palermo permite abrirles causa a estos delincuentes en cualquier otro país que no sea el suyo, porque hay una disposición que señala que se abre la competencia en aquellos países que sufran efectos sustanciales por esos delitos. La migración forzada, el narcotráfico, la persecución y la violación de derechos humanos, determinado tipo de asesinatos, todos dan para abrir causa a esta gente. O sea, aquí se podría incoar causas contra Díaz-Canel, contra Arce Catacora, contra Ortega y contra Absolutamente, Maduro. En los hechos hay causas. Acaba de salir una información de que el jefe del cartel de los soles había sido Maduro, que empezó como un oficial de rango inferior en el cartel de los soles cuando Chávez vivía, pero que hoy día es el jefe. Y eso es un proceso en Nueva York que ha puesto bajo captura a Maduro con 15 millones de dólares de recompensa. ¿Y por qué no se hace lo mismo con Díaz-Canel y con Castro? ¿Y por qué no se hace lo mismo? Y no solamente en Estados Unidos, lo puedes hacer en la Argentina, que están empezando en la Argentina, y hay 2 procesos contra los dictadores de Nicaragua y el grupo criminal de Nicaragua. Lo puedes hacer en países donde el poder judicial te da garantía de democracia. Yo lo haría en México, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en el propio Brasil, para poner a prueba el sistema, en el Perú, obviamente en la Argentina y en Chile, que aunque es un gobierno paradictatorial, el país es democrático. Entonces, esta es una invitación a los juristas, a la gente de las instituciones defensoras de derechos humanos, a mirar a los violadores de derechos humanos no como políticos, sino como criminales, y aplicarles la Convención de Palermo, firmada por todos esos estados. Cuba la ha firmado y la ha ratificado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Es una convención del año 2000. O sea, están atados a esa convención. Sí, claro. Y no la han denunciado ni la pueden denunciar. Seguramente tratarán de hacer simulacros de exclusión cuando les caiga la presión. Eso es mucho más fácil que otra instancia que también existe, que es la del Tratado de Roma sobre el tema referido a los crímenes de lesa humanidad. Esa es lo de la Corte Penal Internacional. Donde ya hay delitos específicos que se pueden aplicar, y como por ejemplo el terrorismo, como por ejemplo el apresamiento de colectivos, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela o Bolivia, como por ejemplo la tortura, porque toda esta gente que es apresada es objeto de tortura de inmediato, tortura física y tortura psicológica. Han llegado a establecer un sistema en el socialismo del siglo XXI del castrochavismo que ha sido descrito por una organización de defensa de los derechos humanos de Venezuela, que se llama la puerta giratoria. El Foro Penal venezolano ha definido la puerta giratoria como ese sistema en el cual las dictaduras
tienen un capital de presos políticos que nunca baja. Sueltan 5, toman 5. Sacan 10, cogen 12. Sacan 20 porque hacen una negociación con algún gobierno amigo, lo hacía Castro con Francia. Castro lo hacía con Estados Unidos con frecuencia. Y meten otro tanto porque ese es su capital criminoso. Y como les funciona, y no hay otra manera porque no se puede censurar la decisión de gobiernos de rescatar presos que están siendo torturados y que están sufriendo, siguen funcionando con la puerta giratoria. Concepto del Foro Penal Venezolano. El Foro Penal Venezolano ha hecho un excelente trabajo sobre la situación interna del presidio en Venezuela. Hay instituciones muy importantes. Yo creo que sobre Cuba hay varias, pero destaca Prisoner Defenders. Prisoner Defenders para mí en este momento es la más relevante de todas. En el tema venezolano hay también una cantidad de instituciones, pero el Foro Penal Venezolano es persistente y además con base científica. Para Bolivia yo recomiendo ver una institución que se llama Global Human Rights League, que es una organización de los Estados Unidos integrada por latinoamericanos, bolivianos y norteamericanos, que certifica con base científica y datos exactos. ¿Cómo repite el nombre, Carlos? Global Human Rights League. Si tú visitas la página web, ahí están los presos políticos con su foto, haces clic y sale el expediente, los días que están presos, hay una estadística de cuántos presos, cuántas mujeres, ha sido objeto de publicación hace unas semanas por Infobae y ha causado un suceso extraordinario porque es gente que hace trabajo de voluntariado. Nosotros queremos organizar una conferencia próximamente sobre los presos políticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y en Nicaragua hay un par de sistemas, el que me acuerdo ahora es el Mecanismo, que hace lo mismo. O sea, hay estudios, hay juristas que están haciendo eso, hay que darles vuelo, hay que darles publicidad, porque la denuncia al terrorismo de Estado simplemente ahora hay que rotularla, la prueba está en todo el sistema de comunicación. Sí. Una obligación de todos. Y recordar que los detentadores del poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ni son revolucionarios, ni son políticos, ni son populistas, son criminales y que cometen crímenes de nuevo que van desde atentados contra menores hasta crímenes de lesa humanidad. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias una vez más y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este espacio de tiempo del Canal 17. Y como decía el apóstol José Martí, siempre lo diremos, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana y gracias a Carlos Sánchez Berzaín por el tiempo dedicado a este programa.